Un día especial para nosotros como pueblos originarios y naciones preexistentes, de que a nivel internacional se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios el 9 de agosto. Pero independiente de eso, nosotros vinimos a aportar acá nuestro granito de arena para poder visibilizar las diferentes demandas, las diferentes peticiones que tenemos como pueblo y también demostrar que estamos presentes en todos los lugares de la tierra. Directora, felicitar por el trabajo que hacen, también invitarlos. Tengo una sede donde tenemos 2 invernaderos con 19 claveles, con unas flores hermosas. Como yo les decía, vamos a hacer un intercambio. Quiero felicitarlos por el trabajo hermoso que hacen acá y también por estar y hacer a los niños educar lo que es nuestra lengua y son los símbolos que tenemos como mapuche. Agradecer a Yorka, agradecer a Sandra, Yorka, ella es apoderada, concejala y ella tiene como el corazón puesto en el jardín de la entrada, porque lo conoce desde el inicio de este como comité intercultural. Ella, cuando comenzaba el proyecto, ella fue la primera ELSI que llegó al jardín y de ahí ha tenido una trayectoria de Yeah, 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 yeah.